Carlos Hernández Ibarría, quien es el candidato a diputado federal por este primer distrito por el Partido Acción Nacional, al cual le agradecemos el que esté en esta mañana con nosotros. Carlos, buenos días. Buenos días, Madei, muchas gracias a ti y buenos días a todos. Te agradezco esta oportunidad porque las campañas deben de ser ocasión de conocimiento, de enseñanza, de intercambio de opiniones, de propuestas y de amplitud de metas. Quisiera que nos platicaras, bueno, pues has tenido algunos contratiempos en la campaña, algunos contratiempos que se salen de ti, o sea que no puedes tú decir, son cuestiones que yo propicié, pero por cuestiones de salud te ausentaste algunos días, pero ya estás activo nuevamente, ¿no? Sí, totalmente activo. Realmente después de la operación me he perdido de solo un evento importante al que me invitaron mis amigos, fue la cabalgata del pasado día 13, y aprovecho para mandar un saludo al Canario y dar las gracias y disculparme, no pude porque el doctor me dijo que me podía hacer daño cabalgar ese día. Y para mí era muy interesante ver cómo invierte su tiempo los campesinos, los ganaderos y la clase política en las cabalgatas. Quiero saber qué beneficios da, aparte de guardar las tradiciones del campo. Quiero ver qué beneficio le da a la clase política y a la clase campesina las cabalgatas. Por eso para mí es interesante participar en un evento de ese tipo. Y bueno, pues ¿qué está haciendo de tu campaña ahorita, Carlos? Mira, me ha tocado intercambiar muchas opiniones con la gente, poner a prueba mis conocimientos, debatir aún con la ausencia de los otros candidatos que encontrar en un foro juntos, tanto Javier Castellón como Juan Manuel Rocha Piedra. Yo espero encontrarlos en alguna ocasión, ojalá sea por tu convocatoria, para tener un debate de respeto y de propuesta, porque ayer o antier tú lo entrevistabas concretamente a Rocha Piedra, y hablaba de la diferencia entre inversión del gobierno del Estado y el gobierno federal. Es un tema para mí muy relevante porque es cierto que los campesinos no tienen por qué conocer los procedimientos para la inversión, pero es obligación de los que andamos en contiendas políticas, de los que hemos obtenido cargos públicos, los que hemos sido funcionarios, quienes han sido representantes populares, quienes han sido presidentes municipales, quienes son dirigentes de organizaciones importantes. Todos tenemos la obligación de conocer a fondo el proceso de inversión estatal y federal. Y para mí, hablo con Rocha Piedra y con Castellón, federal, cuánto invierte el gobierno del Estado y quiénes compiten con el dinero, que son todos los estados de la federación, cómo hacerle para que de veras los líderes, los diputados, los presidentes, los gobernadores, tengamos acceso a los recursos públicos estatales y federales. Bueno, quisiera que nos comentara, bueno, pues has caminado, has ya hecho una evaluación de la campaña, de lo que necesita la gente, qué es lo que le propones a la gente después de conocer pues la problemática, que ya la conoces tú mucho, porque también has estado en varios puestos públicos relacionados precisamente con la atención a la gente y al campo, ¿no? Así es, yo me siento conocedor de los problemas del campo, de los problemas económicos, y al igual que mis contendientes, yo creo que tenemos la obligación de saber cada día más. Por eso me atrevo a invitarlos a un debate, a un encuentro propositivo, porque mira, Nayarit tiene una inversión de 750 millones de pesos federales solamente por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que es AGARPA, solamente por eso. Y por parte del gobierno del Estado hay 380 millones disponibles, pero aquí está lo interesante, Madei. Lo interesante es que si los funcionarios estatales, si los líderes campesinos estatales se ponen a negociar con la Federación y con el Estado de cómo coinvertir esos recursos, los pueden multiplicar. Si 380 millones de pesos estatales lo presupuestan por partidas, por renglones, por áreas de producción, por ramas de producción, entonces esos 380 millones de pesos los convertimos en 750 que ya están, más otros 300, 400, 500 millones de pesos, y en lugar de quejarnos, vamos con el gobierno federal y le decimos, mira, aquí traemos este proyecto de esta rama productiva, aquí traemos la parte que le toca al gobierno del Estado, y podemos multiplicar un peso por 2 o por 3 pesos. Eso yo lo sé hacer porque lo he hecho muchas veces, pero quisiera también que los líderes de la CNC, que los senadores, que los otros diputados federales, que los diputados estatales,
que el secretario de Desarrollo Rural también lo supiera, porque yo pienso venir a ayudarles como diputado federal a enseñarles el camino al que ellos tienen la obligación de aprender desde ahora. Quisiera que nos comentaras, Carlos, bueno, pues hemos visto una campaña del Partido de Acción Nacional fuerte, una campaña que ha estado, bueno, pues muy diferente, ¿no? Ahora las campañas ya no se permiten espectacular, la gente, los candidatos han tenido que tener otro tipo de estrategias, ahora es llegar casa a casa. ¿Qué pican? ¿Qué es lo que necesita? Sobre todo, ¿cómo ve la gente a los políticos que andan participando? Hay una definición en el PAN de cómo debe ser una campaña, y yo la voy a complementar con algunos datos. En el PAN dicen con las 3 S, suela, sudor y saliva. Y así andamos, casa por casa, surco por surco, potrero por potrero, huerta por huerta, corral por corral. Así andamos. Por 2 razones. Porque ocupamos saber las necesidades y las aspiraciones de la gente. Y luego, porque ocupan ellos conocernos, conocer nuestra propuesta, conocer nuestra historia y conocer qué planes y proyectos tenemos para Nayarit y para todo México, porque recuerda que un diputado federal trabaja para su estado, para su distrito y para todo el país. Bueno, pues la gente tiene una visión de los políticos, de los candidatos, más ya cada vez de los candidatos y de los políticos, una vez que llegan ya al lugar deseado, porque pues muchas veces, bueno, cuando menos en algunos distritos, como el primero, dicen, bueno, pues es que tenemos ganas de volver a ver a nuestro diputado federal, ya no lo volvemos a ver. Así es una gran experiencia. Y creo que aquí, bueno, comentamos y hemos comentado con otros, hay que equilibrar el asunto de estar con la gente de su distrito y estar a la vez en México, porque un diputado federal, pues su trabajo es estar en México, legislando. Así es, y estar con la gente no es solo estar físicamente. O sea que te está exigiendo que seas más cumplido, ¿no? Me están exigiendo que no sea como los otros que ya fueron antes diputados federales en el distrito y que nunca regresaron. Me exigen que no sea igual que Manuel Cota, que es diputado y no regresó. Me exigen que no sea igual que el Pipiripao, que fue diputado federal y no regresó. Me exigen que no sea igual que Marco Antonio Fernández, que fue diputado federal y no regresó. Me exigen que no sea igual que todos los anteriores diputados federales de este distrito que vinieron, prometieron y no regresaron. Y yo les digo que no voy a ser igual que Manuel Cota, que no voy a ser igual que el Pipiripao, que no voy a ser igual que Marco Antonio Fernández y que todos los que han desfilado por este distrito, que yo voy a ser diferente. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, pero además hay una historia. Cuando platicas con la gente en público o en privado, la gente se da cuenta si sabes o no sabes trabajar. Si vas a regresar nada más a tomarte las cervezas con botana o vas a regresar a eso y a trabajar. Yo voy a regresar a tomarme las cervezas con botana, pero también a trabajar, a hacer planes, proyectos, a convivir trabajando. Esa debe ser la diferencia entre los que regresan a darse la vuelta a pasear y los que regresamos a trabajar. Y yo siempre les digo que a las pruebas falta. Por ejemplo, ¿cuál es la agenda para el día de hoy? La agenda de hoy es visitar líderes. Voy a estar visitando líderes. Ahorita voy a Tuxpan, voy a Rosa Morada a visitar líderes para hacer la agenda de los próximos días. Pero concretamente el sábado y el domingo voy a estar en el municipio de Santiago. El sábado voy a estar en Capomal hablando con los productores, hablando de mango, porque yo estoy impulsando las procesadoras, las deshidratadoras. Estoy impulsando el manejo ecológico en las huertas de mango. ¿Por qué ecológico? Porque si son productos orgánicos tienen un mejor precio, y de eso vamos a estar hablando en Capomal. El domingo voy a estar en Yago en la visita casa por casa, también vamos a estar ahí toda la mañana casa por casa. El sábado voy a estar en Tecuala, en algunos ejidos que nos faltó visitar el día de ayer. Esas son las agendas próximas. El lunes vamos a estar en Rosa Morada junto con Martelena. El martes sigo en Rosa Morada ya sin Martelena y sin Evelista, porque ellos nos van a acompañar el lunes. Estaríamos visitando en el casa por casa, ejido por ejido, surco por surco, como de ahí. Bueno, pues Carlos, una de las propuestas que tú has presentado a la experiencia en las cuestiones del campo, ¿a qué te comprometes realmente con la gente del campo, aquella gente que ya no cree en los políticos? Porque
los problemas en el campo se siguen dando y son los mismos. Así es. Falta de comercialización, falta de productos, falta de apoyo para reconversión de cultivos, da lo mismo. Y yo tengo una gran ventaja. Yo conozco el lenguaje técnico, el lenguaje administrativo, que a pesar de que soy una gente preparada, que soy un profesionista, que fui funcionario de primer nivel en el gobierno del Estado, que fui diputado local, yo sé entender y sé darme a entender con los productores. Te voy a poner varios ejemplos. Cuando la gente se queja de que no hay apoyo a la comercialización, yo tengo la respuesta. Y les recuerdo que fui el primer secretario y el último que apoyó con recursos estatales, solicitados con sustento al Congreso, apoyados por el gobernador de turno, en mantener el precio del frijol a un altísimo costo. Fui el primer secretario y el último que lo hizo, cuando mantuvimos el frijol a 9 pesos, cuando en Sinaloa se pagaba a 4.50. Fui el primer secretario y el último que hizo dragados récord en la historia de Nayarit. Fue el primer secretario y el último que apoyó a los orgueros con semilla al 100% cuando tuvieron las pérdidas por inundaciones y por taponamiento. Fui el primer secretario y el último que dio créditos a los productores, tanto frijoleros como sorgueros, como mangueros, como maiceros, y esos fondos, cuando no pudieron pagarlos, yo mismo solicité que se fueran a fondo perdido. Fui el primer secretario y el último que puso a funcionar una secretaría, un área de maquinaria, un parque de maquinaria, donde en cada uno de los ejidos hicimos obra, jagüeyes, bordos, reparación de caminos, y yo les demuestro que lo hice, y fui el primer secretario y el último que consiguió en Acerca apoyos integrales para la comercialización. Y les digo a la gente, ¿por qué ahorita no hay apoyos a la comercialización por parte de Acerca? Porque casualmente hubo un fraude, porque la gran mayoría de organizaciones a las que el gobierno federal les dio apoyo no han regresado los apoyos que eran para garantías líquidas y que tienen obligación de regresarlos, pero además porque se descubrió un fraude por miles de toneladas de frijol que se cobraron o se quisieron cobrar y que no se acopiaron, y que es gente de Nayarit que fraudeó al gobierno federal, y cuando fraudeas al gobierno federal, fraudeas al pueblo. De todo eso yo puedo hablar, puedo dar nombres, puedo decir qué dirigente, puedo decir qué organización, con pelos y señales. Cuando yo sé que la burra es parda es porque traigo los pelos en la mano. Bueno, Carlos, quisiera que nos diga, el campo Nayarita necesita de tanto, y en tantos años no han podido lograr establecer pues todos los mecanismos que el campo requiere, porque pues este problema de comercialización se ha venido dando. Se dio en el gobierno de Rigoberto, se dio en el gobierno de Toño Echevarría, se dio en el gobierno de Ney González, y bueno, se sigue dando el problema de comercialización en productos como el frijol. Sí, nada más la diferencia, Madei, es que hay gobiernos que lo resuelven de veras. A mí me tocó resolverlo de veras, incluso en las tomas de carreteras. Sí, a lo que me refiero. Yo sé hacerlo. Bueno, pues es importante lo que has comentado. Entonces, bueno, la campaña sigue en pie. Estarás visitando los municipios del norte. Así es, estaré visitando los municipios del norte, los 8 municipios norteños, empezando por Santiago, siguiendo por Tuxpan, luego Ruiz, luego Rosamorada, Tecuala, Caponeta, Huajicori y El Nayar. Y en cada uno de ellos les hago ver cuáles son las necesidades de la producción, cuáles son las necesidades del desarrollo, cuáles las necesidades sociales, de dónde, de qué fondos, cómo debe aportar el gobierno municipal, cómo debe aportar el gobierno federal, cómo debe aportar el gobierno estatal, y cómo un diputado federal puede concertar esa inversión y puede concertar ese desarrollo. Porque muchos no saben para qué sirve un diputado federal, y me atrevo a decir que muchos diputados federales no saben para qué sirven ellos, porque nunca han servido. Yo lo que estoy haciendo es dándoles a saber mi conocimiento de los problemas, demostrándoselos lo que he hecho en cada municipio para que sepan y recuerden lo que ha hecho Carlos Hernández Ibarría el Talibán, y sepan que no tienen por qué compararme con aquellos que no han regresado, y no han regresado porque son flojos, porque son ignorantes y porque son incapaces. Bueno, pues es interesante. Entonces, bueno, pues nos quedamos con esto. Convocas un debate. Convoco un debate a Javier Castellón, a quien respeto como un científico, y a Rocha Piedra, que respeto como un líder.
y los convoco a debatir sobre los resultados de cada quien, sobre las propuestas de cada quien, verdaderas, no hacer un abecedario de buenas intenciones, sino sustento, conocimiento, de normatividad, de presupuesto, de problemas y de soluciones. Bueno, Carlos, es importante, algo más que desees agregar en esta entrevista, y ojalá que vengas en posteriores programas, Carlos. Siempre que me invites, Madaí, yo estoy a tus órdenes. Ahorita intercambiamos números. Así es, como tú ves, yo soy respetuoso de las instituciones, soy respetuoso de los gobernantes. Lo que no tolero es que se le mienta a la gente. Y en términos de respeto y de propuesta, yo estaré, cuando tú me invites, cuando acepte Javier Castellón y cuando acepte Roy Sapiera, debatir en un debate de altura y de proposición. Muy bien, bueno, pues gracias a Carlos Hernández que ha estado con nosotros en esta mañana. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida volvemos aquí en el Noticiero Regional. Una pausa y volvemos. Carlos Hernández Ibarría, candidato a diputado federal, Primer Distrito Nayarit, Partido Acción Nacional.